miembro de la junta de directiva de este foro, ha también trabajado en el Smart, en Microsoft, en Compact. Bueno, tiene una hoja de vida que aquí no terminaríamos de mencionarla, pero sobre todo es una persona que tiene una devoción por la gente muy grande y lo ha demostrado con ese proceso de transformación que ha hecho a través de su labor, de lo que ella representa como presidenta de las diferentes empresas en las que ha estado al frente. Y hoy precisamente nos va a compartir una experiencia muy fuerte que vivieron ellos en tema de pandemia, donde tienen, bueno, ya ella nos contará cientos de miles de estudiantes que lograron ayudar a perfeccionar sus competencias para generación de recursos educativos y lo hicieron de forma abierta, que creo que es lo que hoy nos convoca. Iván García es ingeniero electrónico, especialista en gerencia de calidad con más de 15 años de experiencia en diferentes sectores y de negocios, incluyendo el sector industrial, tecnológico y educativo en posiciones de liderazgo, coordinación de equipos, implementación de proyectos. De verdad que para mí es un honor tener hoy a Iván, además que lo tenemos hoy aquí en Bogotá, no está en sus recorridos de STEM llevando este gran proyecto del que ya también nos contará un poco, que lo ha tenido corriendo todos estos fines de semana. Ya Iván logró descansar hoy para estar con nosotros. Y Marjorie Agudelo, que es estudiante de doctorado en educación de la Universidad de La Sabana, magíster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional SINT, especialista de diseño de ambientes de aprendizaje y licenciada en informática de la Universidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con conocimientos y experiencia en diseños, implementación, desarrollo y evaluación de proyectos sociales y educativos. También otra hoja de vida esplendorosa. De verdad que tenemos hoy unos invitados muy especiales. Yo estoy muy emocionada además porque este tema de los recursos educativos abiertos, pocas personas lo tratan, pocas personas conocen qué es esto de generar ambientes de aprendizaje, objetos de aprendizaje, herramientas para la educación, pero más allá de eso, cómo hacer que estos tengan un impacto en la vida de las comunidades, cómo generar una transformación social. Y creo que eso es lo que hoy nos convoca. Entonces, primero que todo, agradecerles a todos su presencia, el haber aceptado esta invitación. Sin más preámbulos, pues quisiera arrancar y quisiera arrancar con la doctora Mónica haciéndole una pregunta y es sobre cómo surge esa idea precisamente de enseñar a otros y de forma gratuita para transformar entornos educativos. Ustedes realizaron un proceso muy bonito con el profe Pablo. Doctora Mónica. Bueno, pues les cuento que como a todos, la pandemia nos cogió por sorpresa y estábamos sentados el 19 de marzo diciendo, bueno, ¿qué va a pasar aquí con los colegios, con los niños? Y curiosamente, no sé por qué con el profe Pablo Velázquez y el equipo de trabajo de experiencia, no pensamos que fuera la pandemia algo que iba a durar 15 días o un mes, sino que dijimos miércoles, esto se está complicando. Entonces nos pusimos a organizar unos talleres que comenzaron el 8 de abril, imagínense, el 19 porque nos encerraron a todos aquí en Colombia, y el 8 de abril nosotros empezamos con nuestro primer taller. Dijimos, bueno, ¿por qué no invitamos a todos los docentes que de un día para otro le dicen, sus niños ya no le van a llegar a la clase? ¿Usted qué va a hacer con esos niños en las casas? Y los profesores, pues obviamente no tenían ni idea de cómo hacerlo, no tenían recursos, no tenían plata, no tenían forma de trabajar. Entonces nos pusimos, y hablo en plural, aunque yo no hice mucho, fue más bien el profe Pablo el que era un genio en este proceso, se puso a investigar y empezamos a trabajar con todo lo que eran herramientas gratuitas, porque teníamos muy claro que los docentes de Toribío, Cauca, de Doncello, Caquetá, etcétera, etcétera, no iban a tener la capacidad de adquirir software, ni computadores, ni los niños tampoco lo podían hacer, que la conectividad era muy débil. Y ahí dijimos, bueno, entonces empecemos enseñándoles por WhatsApp, por Telegram, y así empezamos los jueves a hacer cada taller, jueves a las 4 de la tarde,
Curiosamente, la primera convocatoria del 8 de abril nos llegan 1000 docentes. Nosotros no podíamos creerlo. Dijimos, ¿qué es esto? Empezamos a mover, esto se volvió como una bola de nieve que un profesor le contaba a otro y a otro, pues llegamos a tener 23.000 docentes que atendimos durante un año y medio. Todos los jueves, sagradamente durante la pandemia, todos los jueves les enseñamos alguna herramienta gratuita. Excel Learning, EducaPlay, todo lo que fuera gratuito, sencillo, talleres. Y así muchísimos profesores lograron hacer algo con sus muchachitos en sus casas. Así fue la historia, Pilar. Gracias, doctora Mónica, de verdad que es una experiencia muy, muy linda y ya iremos hablando más sobre el tema. Iván, ¿cómo ha sido esa redacción de parte de STEM en estos momentos de pandemia, en este trasegar tiempos difíciles para hallar precisamente esas guías, esos recursos? Y cuéntanos también un poquito del tema de STEM para quienes no lo conocen. Perfecto. Nos pasó muy similar a lo que cuenta Mónica. CACTI, Cundinamarca Propia de la Ciencia y la Tecnología, es un proyecto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Gobernación de Cundinamarca. Duramos 3 años formulándolo y cuando por fin lo aprueban y empezamos en ejecución, empieza pandemia. Entonces, un proyecto que fue formulado 100% para la presencialidad, una estrategia completamente de divulgación, de convocatoria presencial, pues se bloqueó, se transforma el proyecto porque llega la pandemia y nos obliga a estar 100% virtuales. Eso nos deja muchas enseñanzas, no solo desde el ambiente de aprendizaje STEM que también nos obligó a transformarnos, sino desde los procesos pequeños como teníamos como convocatoria. Antes de esto jamás pensábamos que pudiéramos hacer una convocatoria de forma virtual y de otros medios. Entonces nos volcó a hacer por radio, por los carros que van con sus parlantes en los pueblos, por las iglesias, en las plazas de mercado, perifoneo, cartas, y logramos hacer la convocatoria de 222 comunidades de aprendizaje. CACTI no convocaba esta vez solo profesores y niños, sino convoca comunidades de aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje está conformada por un profesor, un grupo de estudiantes, un grupo de líderes del territorio, pueden ser líderes deportivos, agrícolas, bueno, toda esa cantidad de líderes que encontramos en nuestros terrenos, y agentes del ICBF, esas mamás encargadas y encargadas de los centros de desarrollo infantil en cada uno de los territorios. Entonces, estos 4 roles conforman una comunidad de aprendizaje y la convocatoria era seleccionar 194, tuvimos 122 que se inscribieron, 12.000 estudiantes, teníamos que tener 200 profesores, se inscribieron 304 profesores, 1.600 líderes y 400 agentes educativos. Entonces, digamos que por ahí empiezan los retos, se logran por medio de la convocatoria y empieza todo el tema también. Teníamos un tema de cartografía social que también estaba diseñado en la presencialidad para que en voz de los actores de cada uno de los municipios, de 67 municipios de Cundinamarca, pues empezaran a definir sus problemáticas. Entonces también aprendimos a hacer una cartografía social de forma virtual, pero fue mixta, porque hubo unos municipios que fuimos casi que casa a casa del equipo, donde nos recibían, por supuesto, porque eso fue era lo fuerte del COVID, mejor dicho, cuando no nos, casi que ni a la tienda de domicilio lo recibíamos, y nos recibían en las veredas, en el sector rural, sí nos recibían, decíamos casa por casa, entregábamos el material, y los demás también lo hicimos de forma virtual, o sea, transformamos el material para la virtualidad, pero más allá de dejar solo el material virtual, o sea, ese material digital, también lo diseñamos en forma de audioguías. Creo que eso fue las 3 transformaciones que hicimos. Obtenemos las problemáticas e inicia todo el proceso de formación. Proceso de formación para profesores en ambientes de aprendizaje STEM, un curso especializado, un curso especializado para los líderes, un curso especializado para las agentes educativas. Y pues ya con eso empiezan los niños a recibir su curso de formación en las aulas. Entonces, las aulas, pues aquí en Cundinamarca tenemos el 44% de las comunidades son del sector rural en el proyecto. Y pues no llega ni internet, escasamente llega la señal de celular y los profesores decían, ni mandándole las guías en físico las van a responder, o sea, no las van a devolver. Esas tareas nunca llegan de vuelta a las casas. La única forma que están haciendo ellos es por WhatsApp, lo que les enviamos por WhatsApp y ellos nos retornan por WhatsApp. Entonces, hicimos la guía digital, pero también hicimos audio guías.
Entonces creo que esto fue una de las formas de transformar y de que llegamos en medio de la pandemia con nuestros estudiantes. Qué bien, qué chévere. Bueno, Marjorie, a ti te tocó el otro escenario mucho más complejo. Aquí ya estaba en el terreno y sacándola adelante la doctora Mónica con su proyecto que ya nos va a contar, porque ya nos están preguntando, doctora Mónica, que en dónde pueden conseguir información, dónde pueden ver esos recursos, dónde pueden ver todas esas clases, que yo creo que es la esencia de estos espacios, mirar cómo estos recursos educativos quedan y son permanentes en el tiempo para que la gente los apropie, los vaya replicando, los vaya usando y vayamos generando esta plataforma colaborativa de conocimientos. Marjorie, en el caso de la maestría de ambientes de aprendizaje, ahí que dijeron, miércoles, ya nos salimos de la teoría, ahora nos toca ponernos en práctica. ¿Cómo fue ese ejercicio? Sí, mira, Pilar, que inclusive lo acabas de mencionar, creo que el reto más grande era dónde poder ubicar ese material que quedara abierto para todos y que efectivamente esos recursos fueran de acceso. Aquí en la Facultad de Educación se vivió el proceso de una manera, yo diría que un poco diferente, porque no se trasladó solo a la maestría de ambientes, sino que pues el decano, tomando su posición, promovió en el conjunto de directivos de los programas generar una apuesta por cómo aportar a los docentes, a los estudiantes, que efectivamente tuvieran la información a mano, que hubieran unas metodologías de que no fuera el uso de la herramienta por la herramienta, sino que hubiera un ejercicio pedagógico tras de. Entonces, en ese vaivén, como todos lo indican, en el pensarnos cómo vamos a hacer ahora la apuesta desde acá, desde allí, estudiantes, en este caso, pues eran docentes de educación superior, decíamos, no, pues puede estar un poco saneado el asunto y no. Generamos algo que llamamos plan padrino. El plan padrino era identificar rápidamente quienes tenían unas competencias digitales que pudieran aportar a los que no tenían un tanto gusto o disposición, porque encontramos pues varios escenarios en ese momento y apoyo a los estudiantes. Y de allí emerge algo que llamamos el Observatorio Pedagógico de la Facultad de Educación, donde mancomunadamente en ese plan padrino empezamos a generar jornadas de acompañamiento a docentes, de cómo utilizar las herramientas, qué estrategias didácticas podían utilizar tras del uso de algunas herramientas digitales y demás. Y bueno, empezamos a hacer diseños de podcasts, infografías, recursos desde videos, tutoriales, microcápsulas informativas. Y luego el reto era el que tú mencionas, ¿dónde lo ubicamos de manera que el acceso sea abierto, disponible, que no tuviéramos dificultades para poder acceder a este material? Y emerge la plataforma inicialmente en un SharePoint de 1 minuto del Observatorio Pedagógico. Entonces aquí los maestros encontraban cuatro instancias diferentes de apoyo. Una, experiencias significativas de los maestros. Empezamos a recopilar qué experiencias habían sido significativas y que podrían ser replicables para otros maestros. Entonces aquí empezamos como a generar esa comunidad de aprendizaje entre los maestros y los estudiantes. O sea, aquí los estudiantes de maestrías, de pregrados, todos estábamos con ingreso a este observatorio. Otra instancia era el plan padrino, es decir, si yo requiero apoyo, ¿dónde puedo acudir? ¿Con quiénes? ¿En qué jornadas? ¿Cómo lo podemos realizar? Otro era aprendiendo de todo, le llamamos así, porque allí lo que hicimos fue generar dos espacios. Un espacio para las herramientas digitales, el uso de herramientas digitales. Entonces, como les mencionaba, los mismos maestros generamos videotutoriales, microcápsulas informativas, tutoriales a partir de infografías, de podcasts, y otro donde estaban las estrategias como cómo implementar rápidamente un aprendizaje basado en retos que me permitiera realizarlo desde la virtualidad. El desarrollo de este observatorio pues fue en un tiempo récord, apoyo del decano total, del decano Camilo Velandia, apoyo de un equipo, estuvo la docente Blanca desde la licenciatura en inglés, el docente Mauro desde la licenciatura en educación física, la docente Olga Lucía desde la coordinación de prácticas, un docente de educación física Emerson David Garzón, y bueno, estaba yo con apoyo de semilleros de investigación. Entonces esto se nos empezó a crecer mucho. Y les puedo decir que actualmente contamos con una plataforma que ya no está solo en SharePoint,
sino externa y se llama Connect. Y bueno, emergió un proyecto de investigación, entonces creo que el resultado allí ha sido un ejercicio mancomunado desde 2020, que aún permanece y que seguimos apostándole por compartir recursos educativos digitales abiertos. Pues qué chévere, entonces ahí nos queda otra iniciativa también bien interesante. Y la pregunta que sigue va encaminada en esa ruta. Bueno, ya se acabó la pandemia, entonces retomemos a lo que estábamos antes, volvamos al mundo de la presencialidad, o han seguido con esas apuestas, han seguido con esos ciclos de formación, doctora Mónica, y han seguido tomando y apropiando esas herramientas que les dejó la pandemia. Marjorie pues ya nos cuenta que han seguido con eso. ¿Cómo ha sido esa evolución ahora que volvemos a la nueva normalidad? Doctora Mónica. Bueno, para nosotros nuestra razón de ser no era hacer cursos gratuitos. Nosotros somos una empresa que quiere ser el mercador libre de la educación virtual en Colombia y en América Latina. Entonces, nuestra razón de ser es hacer alianzas con universidades y ofrecer programas. Tenemos 16 universidades, 325 programas a nivel de España, México y Colombia. Entonces, pues teníamos que seguir adelante con nuestra razón de ser porque pues tenemos que traer ingresos. A diferencia de Iván y de Marjorie, pues nosotros somos una empresa con ánimo de lucro que tiene que conseguir el sustento de las 45 personas que trabajan dentro de la organización. Entonces, seguimos en la comercialización. Seguimos trabajando e invitando a las personas a que asistieran a los talleres, pero encontramos algo, encontramos un cambio, y este cambio es que los docentes vuelven a una realidad que era ya un poco más complicada. Ya no trabajan desde su casa, ya se tienen que transportar, ya el tiempo no les alcanza, no sabían cómo manejar la nueva alternancia, o bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con estos niños? Cantidades de reuniones del Ministerio de Educación. Entonces los empiezan a ocupar mucho, y nosotros tuvimos una pérdida muy grande en el equipo, que fue nuestro profe Pablo. Nuestro profe Pablo, desafortunadamente el COVID no lo quitó. Fue un tema muy complicado. Él para nosotros era una persona con doctorado, con una pasión y un enamoramiento por la educación virtual, sobre todo utilizando mucha tecnología. Pero Pablo era divino porque a Pablo le gustaba todo lo que era la tecnología gratis. A Pablo uno le decía, no, vamos, y yo que vengo del mundo de trabajar en Microsoft y en Hewlett Packard, todo esto que todo era pago, Pablo era, no, ¿cómo vamos a pagar? No, ni más faltaba, no, eso hay cosas gratuitas, podemos aprovechar cosas gratuitas y enseñémosles a los profesores cosas gratuitas. Entonces para mí era un choque grande venir de cobrar todas las regalías y todas las cosas de Microsoft para que Pablo me dijera, no, eso todo existe gratis. Entonces Pablo investigaba muchísimo, se pasaba muchísimas horas investigando qué herramientas muy buenas, muy poderosas, gratuitas había. Hoy en día nos está haciendo falta Pablo, nos hace mucha falta Pablo, y reemplazarlo va a ser muy difícil. Ahorita vamos a empezar con una rama un poco diferente, que es lo que hemos visto, y hablando aquí con docentes, hemos encontrado que muchos docentes no tienen el conocimiento de cómo funciona su escalafón, cómo funciona su crecimiento dentro del magisterio, cómo pueden cobrar sus cesantías. Entonces, nosotros no queremos cobrar por eso. Queremos hacer unos talleres gratuitos donde ellos puedan ir entendiendo mejor cómo funcionan estas cosas, y nos estamos yendo por ese lado, Pilar. Estamos dejando un poco el conocimiento que transmitíamos de cómo utilizar las aulas virtuales hasta que nos sintamos cómodos de reemplazar a Pablo. No es fácil reemplazar a una persona tan especial, y entonces nos estamos yendo por otra área que conoce alguien del equipo, que es todo este tema jurídico. Entonces, eso es lo que está pasando. Los talleres siguen disponibles para todo el mundo, sigue con muchísimas visitas.
los profesores nos escriben, nos preguntan, ay, ¿cómo es que se hace esta parte? Entonces volvemos a entregarle los videos. Entonces, en esas estamos, no queremos que se pierda el legado que nos dejó Pablo, pero sí tenemos un hueco grande ahí. Bueno, sí, esta experiencia fue muy bonita, pero hay algo bien interesante, doctora Mónica, y usted dice que todavía están disponibles, donde la gente puede consultar. Y bueno, aquí tenemos un grupo ya de profes que también se pueden animar a contribuir con esos ciclos de formación para ayudar, porque creo que esto de la generación del nuevo conocimiento, de articular redes, también se puede convertir en un escenario bonito para que entre todos nos ayudemos. Miren que esa fue una gran oportunidad para que entre el profe Pablo ayudara a muchos profesores. Habla de 23.000 estudiantes, estamos hablando de una gran cifra realmente. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos comenzar a través de nuestros espacios generar esas sincronías, esas sintonías con otros profes, con otros pares, para generar un conocimiento y lo que nos llama aquí, lo que nos convoca, una transformación social? Porque a la hora de la verdad lo que queremos es impactar en nuestras comunidades. Iván, como fue en el caso de ustedes, ¿eso cómo sigue? Toda la Sigue, normalidad. sigue en proceso, está actual, el proyecto está activo hasta diciembre de este año. Entonces, todo el material se está usando actualmente tanto por profesores, estudiantes, líderes y agentes educativas. ¿Cómo acceden ellos? Ellos acceden a este material a través de aulas virtuales. Ahí encuentran todo el repositorio digital de los cursos que estamos nosotros trabajando en este momento. Aquí pasó algo interesante y es que decimos, bueno, llegó la presencialidad, líderes y agentes quieren tomar su curso presencial, decían no. Pues claro, tenemos 67 municipios, los desplazamientos en distancias, por más de que tuviéramos presencia en 3 centros regionales para estos cursos, decían, prefiero tomar el curso virtual por tiempos de movimientos. Creo que eso también fue una enseñanza grandísima aquí, que los líderes y las agentes educativas están dispuestas a tomar estos tipos de formaciones de manera virtual. Los estudiantes en los colegios, ya 100% de regreso en las instituciones educativas, tienen acceso a las aulas virtuales y tienen acceso al material en físico. Entonces, por ahora todos los recursos siguen ahí. Los que más nos transformamos son las audioguías, pero creo que ya al regresar los chicos 100% a las aulas, se retoma todo el material en físico para los estudiantes, porque son líderes, profesores y agentes, toda la formación de ellos definitivamente sí o sí se volcó a lo virtual. Dijeron, nos ahorramos tiempo en desplazamientos, tiempos de ir a un lugar, entonces nos abrió esa perspectiva que creo que no se había contemplado antes en el territorio ni por parte de la gobernación a la formación de estas personas de manera virtual. Igualmente ellos tienen acceso a su aula virtual y para las personas que nos piden los recursos físicos los hacemos llegar en físico, pero casi que un 97% está tomando de adultos toda la manera virtual. Nos apropió la virtualidad, nos cambió la mentalidad. Marjorie, ¿dónde pueden las personas, los profes aquí presentes, replicar, conocer esos recursos educativos, todo eso que generaron ustedes desde el observatorio? Tienes el micrófono cerrado. Perdón. En primera instancia, en este momento de acceso libre se encuentra el Observatorio Pedagógico. Si quieren, yo ahorita les envío el enlace para que se puedan ingresar. Por ser comunidad Uniminuto, pues ahí estás abierto para Uniminuto, estudiantes y docentes. Con Enconet, sí ya es para público externo también. Allí ahorita nos encontramos, o bueno, el señor decano se encuentra ahorita con un proyecto con Perú, precisamente a partir de esta plataforma, pues empezó a expandirse tanto el ejercicio que empezó a generar interés. Entonces, creo que ahí hay una apuesta muy grande en este sentido, inclusive los estudiantes de la maestría, algunos ingresan al proyecto como maestrantes investigadores allí, y hay una apuesta muy grande por generar procesos desde la gamificación y desde el aprendizaje basado en retos. Entonces yo les puedo compartir ahorita el enlace para que puedan ingresar al sitio del observatorio y encontrar allí pues las herramientas y la información que les conversaba un poco.
Perfecto, aquí ya la doctora Mónica nos compartió el enlace también de experiencia.co, donde van a poder ustedes encontrar todos esos recursos. ¿Cuántos recursos alcanzaron a hacer? ¿Cuántas capacitaciones, doctora Mónica? O mejor, ¿cuántas van hasta el momento en la lista? Uy, perdí la cuenta, Pilar. Son muchas, yo creo que son como 60 talleres por ahí. Sí, sí, porque es que fue 1 año y medio todos los jueves y deben ser por ahí unos 60. Qué bueno, qué bueno. Doctora Mónica, hay algo que llama la atención y usted estaba comentando ahora y es, bueno, realmente ustedes son una empresa. Ustedes son una empresa con ánimo de lucro, pero cuando hacen estas más de 60 capacitaciones y todo lo que han seguido haciendo, que esas son gratuitas o tienen las personas que están o sea, yo puedo entrar, cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos entrar a esas capacitaciones. Sí, todo se hizo, Pilar, totalmente gratuito porque a diferencia de Marjorie, nosotros teníamos un gran repositorio, nosotros teníamos una plataforma tecnológica disponible para todas las clases. Y ahí fue cuando dijimos, si tenemos este repositorio, tiene la capacidad de atender a todo el mundo, dentro de nuestra responsabilidad social con el país era ayudar a los profesores a salir adelante en ese momento. Y hoy en día, pues mejor dicho, todo lo que podamos hacer por los docentes, ustedes me perdonarán, pero yo repito lo que ha dicho mi abuelito y mi papá y es lo único que uno le deja a los hijos es la educación. Yo creo firmemente en eso y por eso quiero seguir en este trabajo de la educación. Yo creo que nuestro país es un país con personas muy inteligentes que desafortunadamente no todos tienen la oportunidad de llegar a una educación gratuita o a una educación de calidad. Y ahí me identifico mucho con ustedes en Uniminuto, Pilar, y es que no solamente la educación está para Bogotá, Cali, Medellín. Nosotros no trabajamos en Bogotá, Cali, Medellín. Nosotros trabajamos en pueblitos de todo el país donde nunca va a llegar una universidad. Y ahí es donde la virtualidad y la tecnología juegan un gran papel. Pero el docente juega un rol muy importante. Yo siento, yo estudié en la Javeriana y yo siento que este espíritu de ganas de colaborar y de ayudar me lo formaron mis profesores. Mis profesores me llenaron eso. Obviamente mis papás también lo hicieron. Es una combinación entre la casa, el colegio y la universidad, pero ese espíritu de ayudar a los demás empieza por los docentes. Los docentes son los que le dicen a uno, uy, estudie economía y lo llevan a uno por ahí y el profesor que fue malo, el profesor de matemáticas que fue malo, entonces uno aprende mal y entonces uno dice, a mí no me vayan a enseñar nada de matemáticas, pero si tienen la fortuna de tener un buen profesor de matemáticas, pues como yo, entonces quieren estudiar economía. Entonces el profesor juega un rol muy importante y ahí fue cuando nosotros dijimos, ayudémosles a los profesores, porque todo el mundo salía con banderas en las calles y todo hablando del sector de la salud. ¿Y dónde estaban nuestros profesores? ¿Quién salió con una bandera a las calles a decir, aquí están nuestros docentes? Que para mí escribí un artículo que era los otros héroes de la pandemia fueron los docentes. Y no es porque esté en un ambiente aquí de docentes y que piense que les estoy echando cepillo a ustedes, ni más faltaba, lo creo de corazón. A mí de un día para otro me dicen, le cambia su realidad. Yo llevo 10 años enseñando presencial, haciendo todo mi trabajo como lo venía haciendo, y de un día para otro sin ninguna presentación, sin ninguna capacitación, sin ningún tiempo de reacción, me dicen a partir de mañana, mire a ver qué hace. Miércoles, qué pánico. Entonces ahí fue que resolvimos hacerlo. Por eso quisimos hacerlo, Pilar. Quisimos poner un granito de arena en todos estos docentes que eran los médicos por un lado y los docentes por el otro. Gracias, doctora Mónica. Marjorie, ¿cuál crees que fue ese aporte desde esos recursos, desde toda esa generación de ambientes de aprendizaje que, digamos, arrancaron en ese momento de la pandemia, pero que hoy siguen vigentes? ¿Cómo eso impacta socialmente? ¿Cómo ayuda a construir país, comunidad? Bueno, yo creo que aquí lo más importante que siento que irradió inclusive a todos los programas fue
que desde la misma decanatura se promovió hacer esas reformas curriculares pensándonos en qué iba a pasar después de todo el ejercicio cuando ya volviéramos a las aulas y que efectivamente los estudiantes no sintieran que íbamos a volver de un 2019 como si hubiera una pausa y retomar igual. Se apostó por hacer reforma y empezar efectivamente a hablar con los docentes, a realizar ejercicios de pensarnos en esas metodologías disruptivas, en esas didácticas activas, en esas metodologías ágiles y de cómo incorporarlas al aula pensándonos en este ejercicio. Entonces aquí emerge un ejercicio muy reflexivo que se hizo con todos los directores de programas y demás de una apuesta por generar reforma curricular. Se realiza un ejercicio tanto para pregrado como para posgrados y su consigna pues efectivamente nace un poco de lo que implica el aprendizaje basado en retos. Entonces creo que esto ha sido una de las formas de replicar. La Facultad de Educación tiene su unidad de escuela de alta docencia y pues efectivamente en nuestras manos están los futuros docentes que van a ir a instituciones. Entonces creo que allí no solo de realizar un ejercicio de enseñanza específica, sino también de reflexión, de repensarse en esas nuevas formas de, y que cuando lleguen a las instituciones educativas, no sea una presencialidad por presencialidad, sino hacerla significativa y real. Creo que aquí también entra muy en sintonía, pues, cómo se ve también la importancia del desarrollo de las competencias digitales en los maestros y de poder permanecer también con ese uso. Reiteramos, nosotros aquí promovemos mucho que no sea el uso de la herramienta por la herramienta, sino que haya un andamiaje pedagógico tras de ello que nos permita generar esa transformación en el aula real, ¿sí? Inclusive nosotros ahorita estamos, el volver a la presencialidad le ha costado a todos, ¿cierto? Y incluyo el trancón, la multiplicidad de tareas, las reuniones sobre reuniones. Lo mismo encontramos con nuestros estudiantes, por ejemplo, de posgrado. Entonces, hemos tenido que empezar a implementar escenarios y ambientes híbridos donde de una u otra forma tenemos unos presencial, otros con apoyo remoto virtual, pero hacer que la presencialidad sea tan significativa que, diciéndolo muy coloquialmente, valga la pena asistir y movilizarse. Entonces creo que aquí algo muy fuerte han sido las metodologías y didácticas activas que promovemos. Iván, en el caso de STEM, pues el impacto siempre lo conocimos, lo hemos conocido, conocemos del gran trabajo porque somos un referente a nivel nacional e internacional en temas de STEM por el impacto que hay en territorio. Pero con esta nueva normalidad, estas transformaciones, ¿qué crees tú que queda de eso? De esa aplicación de tutoriales que hay que permanecer, que hay que llevar a otros escenarios, que hay que transferir ese modelo que podría también servir para todo ese trabajo que está haciendo la doctora Mónica en esos sitios recónditos a donde llega la educación también a través de su proyecto de experiencia.co, de Marjorie en los ambientes en una maestría. Ahí, ¿qué tenemos nosotros para aportar desde STEM? No, súper. Nosotros en el ambiente de aprendizaje STEM trabajamos siempre bajo roles. Entonces, siempre hacemos un trabajo en equipo, cuatro personas conforman un equipo y cada uno asume un rol y cada sesión asumen un rol diferente. Esto también siempre lo trabajábamos desde la presencialidad y nos había funcionado muy bien, pero también lo logramos hacer desde la virtualidad. Logramos trabajar en roles desde la virtualidad, se logró toda la parte de desarrollo del reto donde integran las áreas de conocimiento STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Todos esos conceptos que ellos ven en clase, pues en la presencialidad los aterrizábamos y los poníamos en práctica con un robot. Entonces ahí ellos enlazaban todos los conceptos de matemáticas, física, programación, ingeniería, matemáticas y lo veían aplicado. Pero eso lo decíamos, siempre funcionaba en lo presencial, pero también lo logramos transformar para lo virtual. Entonces, a través de simuladores, a través de plataformas, logramos conectar a los chicos no solo para que trabajaran en roles, sino también para que resolvieran y pusieran en práctica todos sus conocimientos a través de estos simuladores virtuales. Es más, lo que les contaba Pilar al inicio,
toda esa temática que ellos venían trabajando y trabajando cada uno de sus roles en sus cursos independientes, pues lograban hacer un enlace y un lenguaje de comunicación en los encuentros territoriales, donde ya se volvía a reunir toda la comunidad y a esa problemática que ellos habían definido, pues empezaron a pensarse en una solución a cada una de sus problemáticas como comunidad. Entonces, algunos lo hicieron el año pasado de forma virtual, otros presencial, y este año ya empezaron a trabajar todo el tema de prototipado y empezaron a montar una solución real como comunidad de aprendizaje para cada una de las problemáticas. Entonces, eso nos dejó. Definitivamente la virtualidad nos abrió un gran campo de conocimiento y de oportunidades para llegar a nuestro territorio en Cundinamarca sin que la tecnología fuera un limitante. Eso es donde dijimos, porque lo es tristemente, digamos que las alcaldías nos decían cuando hacíamos reuniones, aquí no llega el internet, la alcaldía cumplió, y pues somos en camisa de la gobernación, pues esos reclamos nos decían, pero les mostramos que hay otras formas de llegar, y la comunidad y los profesores, lo que decía Mónica es muy cierto, esos profesores valientes que a pesar de estar en sus cursos de desarrollo siguieron trabajando con el proyecto, pues son unos valientes y son un punto aparte que le muestran a sus estudiantes otro camino, otra forma de llegar al mundo. Entonces creo que esto nos deja con la virtualidad. ¿Cómo creen ustedes que este compartir los recursos educativos, las clases, las guías, los tutoriales han contribuido a la construcción de país? ¿Cómo creen ustedes que están aportando ahí desde ese granito que están dando? Doctora Mónica. Pues mira, Pilar, nosotros hemos estado en contacto con los docentes preguntándoles que si efectivamente les ha servido todo esto que han aprendido, y ellos dicen que sí, que están viviendo una realidad diferente. Efectivamente, los niños en el colegio y los jóvenes no quieren aprender como aprendían antes. Quieren todo mucho más rápido, quieren más interactividad, lo que estaba haciendo Marjorie ahorita, meterme en un trancón que valga la pena, llegar hasta cualquier sitio. Entonces, ellos sí sienten que todo lo que han podido aprender de virtualidad les está ayudando. Y lo otro que yo creo que la pandemia nos dejó muy bueno a Colombia es que mejoró la conectividad. A golpes, pero mejoró. Si no hubiera pasado la pandemia, yo creo que no hubiéramos avanzado como avanzó este tema. Bajaron los precios, logramos tener niños que pueden tener un servicio de datos de 7.000 pesos al mes, cuando antes tenían que pagar creo que 50.000, 70.000 pesos. Qué casualidad que ahora para las compañías sí es rentable hacerlo a 7.000 pesos, antes de la pandemia no era. Entonces yo creo que esto nos ayudó, y yo tengo ahorita una nieta que tiene 16 meses y Martina maneja el celular como si hubiera nacido con él. Y así son todos los jóvenes, ya nacen con la tecnología, que es diferente a mí. Yo no nací con la tecnología, no nací cuando el internet, ahora ellos nacen con eso y los profesores están aprendiendo a que tienen que vivir con eso. A mí me encanta, parte de lo que hacemos nosotros es decirle a los profesores, no le tengan miedo a la tecnología, porque muchos de los docentes dicen, es que los niños saben más que yo, entonces yo prefiero evitar la tecnología. No, eso también se tuvo que romper con esta pandemia. Entonces yo creo que todo esto es un aprendizaje, y Dios sabe cómo hace sus cosas, y por algo nos tocó esta pandemia, que personalmente creo que para todos los enamorados de la educación es muy bueno. Marjorie. Tienes otra vez el micrófono apagado. Ahí ya me escuchan, es que se queda bloqueado y como que toma un tiempo. Bueno, no, pues como comentaba ahorita, creo que el retornar un poco es efectivamente empezar a generar esa disposición precisamente de material desde las experiencias de cada uno. Por ejemplo, en el caso de nosotros, aquí contamos con la licenciatura en informática, y pues aquí los estudiantes son amantes, por ejemplo, de todo lo que implican los ambientes de educación STEM. Entonces ellos, siempre hay una sinergia muy fuerte de la búsqueda en el parque con toda la información. Entonces, cuando todos esos recursos son abiertos y pueden aportar,
creo que es lo mejor o la mejor estrategia para que efectivamente el aprendizaje pues se pueda inclusive volver un poco más significativo para cada uno. Inclusive que no se quede ya solo que los recursos educativos informen, sino que permitan agenciar experiencias de aprendizaje que puedan ser aplicadas o replicadas en la misma presencialidad, ¿sí? Entonces encontramos ya ahorita, y como bien lo decían, algunos recursos que, por ejemplo, la audioguía, a mí me parece que es un ejercicio espectacular porque va llevando al estudiante a una comprensión y fortalecer ese aprendizaje autónomo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos espacios pues nos permiten comprenderlo. En este momento yo asesoro un proyecto de maestría donde no hay conectividad, no hay un ejercicio, y creo que una estrategia como la audioguía es espectacular, y pensarse en estas experiencias que ya son exitosas, pues sigue siendo también un recurso educativo abierto, porque yo le puedo decir a mi estudiante, mira, Iván Darío del Parque genera estos procesos, ¿por qué no hablar con él y generar esa sinergia para que siga trascendiendo en otros escenarios? Entonces creo que el impacto social de lo que implican los recursos educativos abiertos no se queda solo en los digitales, sino también en cómo en el voz a voz y en comunidades de aprendizaje podemos comprender las dinámicas que el otro maneja. Y, por ejemplo, con la experiencia y el conocer hoy con lo que hace la doctora Mónica, empezar a promover con otros docentes de instituciones educativas estos talleres, ¿cierto? Y nuestros mismos estudiantes, porque algo más y algo adicional van a aprender. Siempre de otros ambientes de aprendizaje estamos generando conexiones y relaciones de aprendizaje. Entonces creo que es fundamental estos ejercicios de conocernos, de escucharnos y de saber cómo el otro lo logra y lo hace para promoverlo también. Entonces la doctora Mónica aquí habla de un ejercicio muy, muy interesante, y creo que cada uno tiene una apuesta muy interesante en el sentido de que nos encontramos en contextos diferentes y ver cómo realmente se sale adelante con ello. Entonces, es una gran oportunidad de generar también las relaciones, que no quede solo como el elemento, el recurso, sino también estas experiencias y escucharlas. Bueno, entonces, antes de darle la palabra a Iván, quedan aquí todos cordialmente invitados, doctora Mónica, la primera para que nos coloque aquí su correo electrónico, porque aquí tenemos una cantidad de candidatos para que comencemos a hacer esas sinergias que está proponiendo Marjorie, y por qué no pensamos entre todos un escenario gigante de recursos educativos abiertos. Miren que Colombia Aprende lo trató de hacer en algún momento, pero eso como que arranca, da 3 pasos para adelante y 3 pasos para atrás. Entonces yo creo que es una bonita oportunidad que desde acá y desde el Centro Editorial de Uniminuto y todo nuestro proyecto de ciencia abierta, pues también podamos ver esa posibilidad de compartir y aprender entre todos, y sobre todo generar esos recursos educativos que nos pueden a todos ayudar. Mira, aquí ya tenemos un candidato de Bucaramanga que nos va a apoyar en esa generación de recursos educativos. Ivancito, ¿cómo hacer? ¿Cómo le hacemos? Bueno, este es un proyecto de la gobernación y todos los recursos van a quedar abiertos, van a quedar compartidos en la web de la gobernación. En estos momentos estamos terminando de desarrollar el micrositio web que se va a albergar en los servidores de la gobernación, pero ya les comparto también el link de la página que es temporal, pero que está en los servidores de Uniminuto, para que puedan ustedes ver no solo la parte pedagógica, sino todo el contexto del proyecto, todo lo que se ha venido desarrollando. Y por supuesto, son recursos públicos. Para todos los profes de Cundinamarca también les queda, ya esos los hemos compartido con el Ministerio de Educación y les hemos dicho, mire lo que hemos logrado. También hay que decirlo que estas guías que hoy estamos implementando son el resultado de años de trabajo desde el 2014, cuando empezamos con nuestra primer guía STEM, donde apropiamos una guía de la Universidad de Carnegie Mellon, que fue la primera versión, tocó mandarlas a traducir, pero eso venía todo en un contexto americano. Ya pasamos en los siguientes proyectos a hacer nuestras propias guías y bajo nuestros propios territorios, nuestros propios contextos a cada una de las localidades, y son unas guías muy buenas y que son el proceso de maduración desde el 2014 de 8 años de trabajo de todo el equipo.
y por supuesto, siempre están en un ambiente compartido. Tenemos, hace 2 años en STEM Bogotá, tuvimos un proyecto con más de 7.000 participantes y también se generaron el material y está compuesto y dispuesto en la página del proyecto para que todos puedan tener acceso a este material, para que por lo menos lo vean y podamos hacer uso de ellos. Gracias, Iván. Muy bien. Bueno, creo que aquí ya tenemos una pregunta. Tenemos a alguien que quiere participar. Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Prende tu micrófono. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Hola. señor. Bueno, yo tengo realmente 2 preguntas a la luz de todo esto que que han conversado y que me parece súper genial. La primera, tanto la doctora Mónica como Marjorie, como Iván, comentaban justamente como toda esta apuesta que se tiene por brindar unos recursos que sean para todos. Pero claramente en nuestro país tenemos realidades muy particulares de zonas donde no hay acceso a Internet, donde no hay acceso como a este tipo de escenarios. ¿Cómo podríamos garantizar que realmente los recursos lleguen a las poblaciones que lo requieren, que lo necesitan y que logremos el impacto que se espera? ¿Sí? Porque decía la doctora Mónica, no es solamente Bogotá, es súper. Acá de hecho tenemos participación de la región Orinoquía, Uniminuto Orinoquía, pero en esos lugares que estamos tan distantes y que evidentemente la realidad es otra, ¿cómo podemos realmente lograr un impacto desde los recursos educativos? Y la segunda pregunta, a propósito también como de estos escenarios que estamos manejando, ¿cómo articular las entidades públicas y privadas en este ejercicio del desarrollo de ambientes de aprendizaje que tengan un ejercicio más transformador en los territorios? ¿Sí? Esto un poco por lo que también decía la doctora Mónica, lo que hablaba Iván sobre la articulación con el distrito, pero cómo seguir articulando la educación superior, las entidades privadas en este marco de lo que queremos también lograr y es transformar sociedades, personas, territorios desde los recursos educativos abiertos. Gracias. Bueno, yo creo, empiezo en el orden que nos ha preguntado Pilar. Mira, Cristian, yo creo que hoy en día todo el mundo tiene un celular. Es increíble, pero la persona no tiene servicios públicos, no tiene un baño decente, pero tiene un celular y un celular con datos. Tenemos que aprovechar los celulares. Los celulares, nosotros participamos en la convocatoria, que incluso creo que perdimos contra Uniminuto, en la convocatoria de Sacúdete del ICBF. Y una de nuestras discusiones ahí era por qué hay que dotar a los estudiantes de tablets, por qué gastar tanta plata en tablets, por qué gastar tanta plata en computadores cuando los estudiantes tienen un celular. Utilicemos los celulares y más bien esa plata invirtámosla en docencia, invirtámosla en capacitación real y no gastándonos, porque es que un celular, cualquiera que sea, o una tablet cualquiera que fuera, se nos iba el 50% del presupuesto. Yo personalmente prefería mayor impacto a entregar tablets que después se van a perder, se las van a robar, lo que sea, pero los celulares existen y yo creo que hay que aprovechar los celulares. Vuelvo y les digo, yo soy una viejita, pero a mí me gusta buscar en Google y eso me gusta en el computador, pero mis hijos, mis sobrinos, ninguno utiliza el celular para buscar algo en Google, todos lo hacen en su celular. Entonces, tenemos que aprovechar esa herramienta que tiene la gente en las manos. Como te comentaba hace un momentico, cambió drásticamente la cobertura. Miren, yo voy mucho a Ubaté, a Cucunúa, aquí en Cundinamarca. Es aquí nomás. La cobertura antes de la pandemia, oye, Claro y Movistar no le entraba a uno la señal. Ahorita ya hay internet satelital, hay internet de no sé qué. Bueno, ahora ya hay opciones. Bajó de 300.000 pesos mensuales, el servicio ahora vale como 50.000 pesos, el celular ya coge. Todo eso cambió y eso es lo que tenemos que aprovechar, Cristian. Eso es lo que yo contesto por mi lado y los dejo a ellos dos que contesten la primera pregunta también. Muchas gracias. Iván. Gracias. Desde toda la generación de contenido multimedia,
también nos obligó a transformarnos, porque uno hace unas multimedias de unas calidades muy buenas, pero al hacerlas de unas calidades muy buenas, eso significa un consumo de datos, que el video se va a demorar entonces en el territorio 1 hora para descargar, la guía otra media hora, y la gente pues no va a tener ni el tiempo. Entonces nos obligó a transformarnos productos de muy buena calidad para los sitios donde hay fácil acceso, pero también a trabajar desde esa parte de diseño productos fáciles y ligeros de descargar para la comunidad, sin que pierdan la calidad, sin que pierdan toda la estrategia y sin que pierdan la intención. Eso también nos enseñó esta pandemia, y lo que dice Mónica es cierto. Digamos que esas comunidades que hace un año nos regañaron en la alcaldía porque no tenían cobertura, hoy en día ya tienen cobertura. Sí, sí, les demostró a las compañías que sí se puede, y nos abrió las mentes a todos, porque yo pues no soy tan viejito, pero yo soy de una formación tradicional. A mí me decían, tome un curso virtual, y yo les decía, no me veo 2 horas sentado. Pues bueno, ya hoy en día estoy estudiando de forma virtual también. Nos abrió otros campos de vista, y creo que eso le quedó en el territorio a Cundinamarca. Y les abre las mentes a conectarse con otros mundos, de ver otras formas. Creo que la pandemia nos ayudó a pegar ese brinco, a salir un poco del atraso en el que estamos. Y ahora voy a retomar, después de que hable Marjorie, voy a retomar eso que tú estás diciendo, conocer otros mundos, romper fronteras. Y creo que la doctora Mónica nos estaba comentando ahora que también su oferta es nacional, no únicamente. Entonces también podemos estar pensando en cómo entramos en estos diálogos de recursos educativos con otras nacionalidades, otros idiomas, otros aprendizajes. Los COIL fueron muy importantes para el desarrollo de nuestros conocimientos y nuestros estudiantes. Y miren, ahí también tendríamos otra oportunidad. Marjorie, te dejo para que responda la pregunta de Cris. Bueno, iba a tocar un poco eso que decías del curso COIL. A nosotros, a partir de todo este ejercicio, pues en educación en posgradual, pues era también un poco más fuerte, y creo que algo contundente fue esto. Permitió que personas de otros lugares pudieran acceder de todas formas a la maestría al estar en esta parte híbrida, y pueden viajar específicamente en algunos momentos para sus clases presenciales. De una u otra forma, creo que lo importante también fue algo que mencionó Iván desde el inicio, y es el poder hacer también adaptaciones a materiales que se utilizaban presencialmente y que ahorita vemos que digital están más enriquecidos, y que inclusive se logra hacer un ejercicio más significativo de lo que está. Entonces, de una u otra forma, eso permitió también comprender algo que decía la doctora Mónica, y retomo, el uso del celular, porque la mayoría empezó a trabajar pues del celular. Desde allí nos dimos cuenta de las posibilidades que efectivamente tiene desde una apuesta desde el M-Learning como tal, y empezamos también a trabajar desde allí de una manera fuerte. Y es que inclusive si miramos el último reporte del DANE del 2020, inclusive los adultos mayores de 60 años ya no están utilizando la radio como primera fuente de información, sino el celular. Y si miramos el reporte a nivel rural, ¿por qué tengo la comprensión de esto? Porque aquí emerge en la facultad un proyecto con la Facultad de Ingeniería para hacer un diseño de una app para adultos mayores, precisamente por la necesidad de lo que se transforma ahorita en pandemia. Entonces, para poder acceder más fácilmente a retirar dinero desde los bancos, cajeros, porque pues pasó en pandemia que les daban el dinero, era por medio de cuentas, y pues un adulto mayor en ruralidad no es muy sencillo poder ir a un cajero y retirar su dinero. Requieren firmas, etcétera. Encontramos ancianos que efectivamente no saben firmar aún. O sea, hay un cúmulo allí de necesidades sociales en la sociedad que pues también el campo de la educación puede atender, y efectivamente encontrábamos esto. O sea, y literal, como le decía la doctora Mónica, no hay a veces ni una cama adecuada, un vestuario adecuado, pero hay el celular.
Entonces creo que es una apuesta donde debemos enfrentarnos. También, si queremos cerrar la brecha desde lo digital y desde lo tecnológico, comprender que hay unas apuestas donde las personas hacemos uso permanente del celular y de elementos digitales que podemos aprovechar para compartir tanto conocimiento como información de consumo abierto. Entonces, creo que la apuesta va por ahí. Efectivamente, es un ejercicio fuerte, inclusive nos da posibilidades de empezar a trabajar esos métodos adaptativos que nos permiten fortalecer todo lo que se viene con la inteligencia artificial, el machine learning. Creo que es una apuesta fuerte desde allí, poder compartir desde ahí los recursos educativos digitales y más con comunidades que lo necesitan en la ruralidad. Gracias, Marjorie. Tenemos una pregunta de Ana Rocío Gallego. Buenos días, tengo una pregunta. En los casos específicos de la funcionalidad o limitantes de los celulares que no se pueden evidenciar o desarrollar los contenidos, ¿se tienen alternativas? ¿Qué alternativas podríamos tener? Doctora Mónica, ya en esos sitios donde ustedes tienen esa educación a distancia, ¿cómo hacen cuando precisamente no hay la virtualidad, no tienen esa conectividad? Esas universidades tienen otros recursos educativos? ¿Conoce algo de eso? ¿Cómo ayudan ustedes a solucionar eso? Y pues Iván y Marjorie también quedamos atentos a su respuesta. Sí, yo creo que Iván decía una cosa muy importante y es que ya todas las universidades se dieron cuenta que los materiales no pueden ser muy pesados, que se necesita que se pueda abrir en el celular y que tú puedas estudiar desde el celular. Esa ha sido una gran transformación. Me parece que a las universidades en Colombia les ha costado un poco más. Yo llevo 14 años trabajando en este tema de educación a distancia o virtual, y muchas veces cuando visitaba las universidades tradicionales, me decían, no, 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 eso no va a pegar, eso no va a pegar. Pero con el COVID se dieron cuenta que esto pegó. Entonces, les está tocando transformarse y ustedes no van a creer, pero hay gente que no tiene servicios de luz estable, pero su celular les sirve para tener sus clases. Lo otro, que las universidades internacionales han abierto más esa posibilidad que las nacionales, es que las clases ya no son sincrónicas, todo se está haciendo asincrónico, para mayor flexibilidad y para que la persona, si en ese momento no tiene cobertura, pueda hacerlo cuando tiene cobertura. Si la persona no tiene luz en este momento, pues no importa porque lo va a poder ver en otro momento. Entonces, esa realidad ha cambiado y yo creo que tenemos que mirar mucho qué están haciendo el resto de los países, porque uno dice países tan desarrollados como Estados Unidos o Inglaterra, que van a tener problemas de luz, allá nunca se les va la luz, no sé qué, pero no es por eso que lo están haciendo, sino porque el estudiante quiere mayor flexibilidad, el estudiante quiere poder estudiar a las 3 de la mañana, a esa hora le gusta despertarse a estudiar. Hay otros que les gusta estudiar a las 10 de la mañana, hay otros que les gusta el domingo. Entonces, ahí la conectividad, como es la pregunta, sí se tiene, la conectividad sí se tiene y el que quiere puede, pero como lo decía Iván, con recursos muchísimo más livianos, con recursos mucho más rápidos. Yo me acuerdo antes diseñábamos las aulas virtuales con unos gráficos, con unas fotos, y calidad, mejor dicho, 2400, porque esto tiene que ser espectacular. Ahorita no, ahorita lo que importa es que a mí me sirva en el celular. Sí, creo que sí, ¿cierto, Iván? Dale, Iván. Así es, eso es muy cierto, eso fue de los aprendizajes y lo que dice Mónica es muy cierto, o sea, brindar esa flexibilidad de que no necesariamente tengo que tomar el curso con mi estudiante aquí sentado en simultánea conmigo. Ellos deciden sus espacios y sus tiempos a los cuales pueden entrar. Entonces también es diseñar esas actividades que nos permitan garantizar que la persona, así sea asincrónicamente, le quede claro el contenido, pueda desarrollar las actividades y garanticemos que también pues está aprendiendo lo que necesitamos que aprenda en sus tiempos, porque todos hoy en día somos diferentes. Hay chicos que definitivamente van en la noche porque o tienen sus tiempos en libres o pueden a esa hora y otros durante el día. Entonces, esa flexibilización de tiempos también es muy importante en este tipo de cursos.
Marjorie. Creo que mi respuesta va en la misma sintonía. El diseño de recursos en esta instancia debe ser de una manera tan ligera y ágil que pueda llegar por medio, sea del celular o sea del computador o tablet. Nosotros le hemos hecho una apuesta efectivamente a realizar microcápsulas, es decir, videos muy cortos, pero con información tan contundente que el estudiante diga, desde aquí ya tengo elementos para trabajar, para estudiar, para emprender con su aprendizaje. Y bueno, efectivamente sabemos que aún sigue existiendo esas brechas de conectividad o también a nivel económico para poder acceder a la conectividad, pero estoy de acuerdo en el sentido de que la apuesta debe ser por siempre emprender con lo que tenemos y con lo que hay. Entonces creo que la búsqueda de esos nuevos elementos en territorios como por ejemplo rurales les ha permitido que la conectividad llegue a lugares donde antes no se pensaba que podía llegar. Entonces creo que si seguimos pensando en que, bueno, no hay conectividad y no la van a tener, entonces no lo enseñemos y desplacemos un aprendizaje porque no se tiene, creo que no es la vía. Creo que por el contrario, el seguir trabajando desde la tecnología, no solo vista desde la digitalidad, sino de esas otras posibilidades que tengo en mi entorno, desde los artefactos, desde todo esto, lo que implica el uso real, creo que podemos seguir cerrando la brecha, porque si no, pues la apuesta se convierte en no tenemos conectividad, pues no lo hagamos, ¿no? Y siempre vamos a seguir antes ampliando, ¿sí? Entonces creo que aquí es buscar esas otras líneas de acción que nos brinde el territorio, porque cada territorio tiene su particularidad y empezarnos a enfrentar a tener esas líneas de acción para el desarrollo. Y pues indiscutiblemente generar materiales que sean flexibles, livianos, y una apuesta que hemos hecho relativamente acá en la facultad es ese. Videos, microcápsulas muy cortas que se puedan producir automáticamente, rápidamente, perdón. Que no implique ni mucho consumo de datos, ni tanto en especificidad del celular o de los aparatos digitales. Y ahí complemento, Pilar, si me lo permites. También nos enseñó que nosotros no solo desarrollamos material puntual, sino desarrollamos toda una estrategia de comunicación, desarrollamos toda una estrategia multimedia, donde tejemos una historia a través de unos personajes. Y esos personajes pues aparecen en las guías, aparecen todo. Y funciona tanto que ahorita en estos encuentros que acabamos de desarrollar presencial fueron más de 1000 participantes. Llegaban los niños con los personajes impresos en sus camisetas, en sus cachuchas, los llevaban en físico. Entonces nos sorprendió, hay un personaje estrella que no lo pensábamos, pero todo eso enlaza, o sea, entonces todo eso atrae a las personas a que funcione. No solo lo pedagógico, sino también toda una estrategia comunicativa que hile todo el tema que queremos transmitir. Es que la virtualidad tiene que ser cercana. Muy bien, yo creo que aquí nos podríamos pasar horas y horas hablando. El tema es muy interesante, pero yo creo que aquí nos quedan retos también sobre la mesa. Estamos hablando de que estamos mirando desde 3 escenarios completamente diferentes, algo que nos congrega, que son los recursos educativos abiertos, cómo compartir, cómo hacer que podamos impactar no solo en las vidas de profesores, de docentes, sino también en comunidades, cómo logramos para que los profes sean ese canal, como le decía la doctora Mónica Leiva al comienzo, eran los otros grandes valientes de esta época de pandemia. ¿Qué nos queda de retos? ¿Qué nos queda ahora de reto? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos proyectar para que de verdad esos recursos no se queden ya como, bueno, ya volvemos a la presencialidad, olvidémonos de ese material? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra apuesta y cómo deberíamos crecer en ese sentido, doctora Mónica? Uy, jole. Comenzamos otra, ya siempre la primera. Pues mira, yo creo que el gran reto es que realmente, y aquí acudo mucho a Iván, y es que el Estado piense en que esto es importante.
que el Estado considere que la forma de enseñar cambió y que ya las personas quieren seguir trabajando con esta virtualidad. Yo creo que hay millones de recursos gratuitos en el mundo, hay que aprovechar eso, no hay que invertir, no hay que gastar dinero, son muchas cosas las que se puede hacer, hay que acercar eso que estábamos diciendo, todos esos recursos que hay mundiales gratuitos, acerquémoslos a los docentes para que los docentes se lo puedan transmitir a los estudiantes. Yo creo que los estudiantes están ávidos de esto. Yo creo que va a ser muy poco el estudiante que diga que no quiere moverse entre una presencialidad, virtualidad, una combinación. Yo creo que es muy raro el estudiante que nos vaya a decir que no. Yo creo firmemente en la presencialidad de los colegios. No me iría de ninguna manera a una virtualidad escolar. No, no estoy de acuerdo. Me parece que mi mejor época fue el colegio, todo eso que uno vive, ser social, ser amigos, saber aceptar a los demás como son, todo eso es muy importante que virtualmente no lo tenemos. El reto es combinar las dos cosas. Y yo creo que aquí los docentes tienen un rol muy importante, pero necesitan de pronto un empujoncito del Estado para que sepan que hay los recursos y que se tienen que mover hacia allá o si no se quedan obsoletos. Así es. Iván. Eh, yo creo que venimos en un proceso de aprendizaje donde con las comunidades hablamos todo de un proceso de no solo las capacidades técnicas, sino también esas habilidades blandas, pero creo que llegó el momento en que los que estamos dirigiendo esos proyectos tengamos una mente abierta y lo empecemos a aplicar con nosotros mismos. Ese compartir conocimiento entre universidades a veces es muy complejo. Uno dice, hagamos una asociación con la Universidad X y cada uno pues está luchando por su buen nombre, por su prestigio. Entonces creo que es el momento de empezar a transformarnos como universidades también, a compartir ese conocimiento. El conocimiento ya es universal y hacer la integración no solo como región, sino como país para que podamos lograr crecer. Tenemos que dejar de ser tan regionalistas para que podamos salir de esta burbuja y unirnos como todo un país. Perdón, quiero decir una cosa ahí de Iván, y es, Iván, antes uno creía que el que tenía el conocimiento tenía el poder, ¿cierto? Y entonces yo era un empleado y entre más tuviera escondida la información para los demás, uy, más indispensable era en mi trabajo. Yo creo que esa mentalidad tiene que cambiar y al contrario, vuelvo y hablo de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos demostró que todos somos igual de vulnerables, que todos somos iguales, ricos y pobres se mueren de COVID, lo que sea. Entonces, todos tenemos que compartir el conocimiento. Qué rico que los demás sepan lo que yo sé, pero eso en la parte educativa eso es un gran paradigma. Eso es muy cierto, eso es muy cierto, los celos, ¿no? Marjorie. Bueno, no, pues una apuesta fundamental y es efectivamente de pronto ese ejercicio de los ambientes de aprendizaje efectivamente y cómo empiezan a configurarse en esos ecosistemas donde cualquier ambiente de aprendizaje me puede llevar a la obtención de conocimiento. Entonces creo que allí está inmerso pues esas metodologías efectivamente, una apuesta muy fuerte por el aprendizaje híbrido y el ubicuo, que creo que es allí la fuerza de poder alternar esas opciones de presencialidad y reitero lo que dije en algún momento, que valga la pena la presencialidad, que para el estudiante sea tan representativo. Entonces aquí estoy muy de acuerdo con la doctora Mónica y es cómo el lugar de agenciamiento del maestro se convierte en algo tan importante. Es decir, que si el maestro está en la ruralidad, pues se posicione desde el rol desde allí y pueda llevar a generar esas experiencias de aprendizaje realmente significativas si están en la presencialidad, pero no dejar de un lado la virtualidad del todo. Entonces, no, ya otra vez presencial y como me decía de pronto algún maestro en algún momento, ya puedo retomar el control de mi proceso y decía, realmente es retomar el control, ¿cierto? Entonces ir a esa reflexión como maestros de que podemos
generar una mirada de una u otra forma que se transforme. Yo tengo la posibilidad que en la maestría hay docentes de varios lugares también de ruralidad, entonces volver a lo mismo, no generar esa tradicionalidad, sino poder realmente generar transformaciones en ese ambiente de aprendizaje, en ese espacio donde me encuentro como maestro con mis estudiantes, conociendo aún que hay elementos que nos faltan, recursos que faltan y que efectivamente hay una responsabilidad social muy alta del maestro y de nosotros como instituciones también para llegar y poder aportar a esos territorios de una u otra forma. Entonces, es comprender que esos ambientes requieren de una flexibilidad, de traer e incorporar estos elementos de una manera más real. Muy bien, no quiero terminar sin antes compartir algunos mensajes que nos están dejando aquí en el chat. José Vázquez Rivera dice, la dinámica de crear conocimiento en la sociedad, la pandemia nos llevó al uso de TICs para lograr realizar los procesos de aprendizaje. Miguel Erasmo dice, yo pienso en la virtualidad para combatir el analfabetismo acumulado en nuestros territorios fuera de la urbe. Jorge Basto comenta, algo como el pensar en que si creo unas herramientas, guías de mucha calidad, va a generar un nivel de uso de datos para las descargas de esta sea efectiva. También comenta, entonces, parte de esta mirada de pensar en los territorios podríamos verlo desde las organizaciones que ustedes representan en unas acciones de responsabilidad social, sin importar el tipo de organización, todos pensando en la mejor metodología para que pueda ser efectiva en el territorio. Y Diego Alejandro López comenta, es la nueva normalidad, la alternancia. Pues bueno, yo aquí les acabo de colocar nuestro correo del centro editorial, centroeditorial@uniminuto.edu, y queremos invitarlos a todos, doctora Mónica, a Ivana, a Marjorie, a todos ustedes, para que seamos unos abanderados de este proyecto de ciencia abierta en Uniminuto y generemos un espacio. Nosotros tenemos el repositorio institucional en Uniminuto donde alojamos todos nuestros recursos educativos abiertos y vamos a tener un espacio de ciencia abierta dentro de la institución. Y qué bueno contar con todos esos recursos que ustedes han desarrollado. ¿Para qué? Para que otras personas de otras latitudes puedan replicarlos, puedan aprenderlos, puedan acogerlos, hacer uso de ellos. Y yo creo que de esta forma también podemos seguir transformando país, que convoca ese bien común, ese poder transformar a nuestro país a partir de esta labor que estamos haciendo. Y sí, sin duda, doctora Mónica, lo que ustedes han hecho con el profe Pablo y con esos nuevos invitados que están dando en sus capacitaciones de los jueves, es algo de responsabilidad social que va mucho más allá de esa mirada de negocio que uno podría pensar. Doctora Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido, y ya saben ustedes que tienen ahí también un escenario donde pueden revisar todas esas múltiples capacitaciones y formaciones que compartieron. Muchas gracias a ustedes. Marjorie, muchas gracias a ti también desde esa maestría de ambientes de aprendizaje. Yo sé que también vamos a sacar cosas muy interesantes. Entonces también muchísimas gracias y bienvenida a nuestro mundo de la ciencia abierta en Uniminuto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Inclusive pues esto me invita y me genera la expectativa de empezar a llevar a mis estudiantes de maestría a generar esos recursos educativos abiertos y que no se queden allí como experiencias solamente investigativas para grado de maestría, sino que efectivamente podamos inclusive llevarlas a ese repositorio, porque han salido a partir precisamente de todo este ejercicio unos procesos investigativos muy interesantes que yo creo que puede ser una apuesta importante desde allí. Claro que sí, Iván. Un abrazo, mil gracias. Qué rico que hubieras compartido entre este ramillete de flores. No, para mí es muy grato compartir la experiencia con todos ustedes. Y por supuesto, cuando quieras, me convocas a otra mañana aquí entre todos estos expertos, Pilar. Claro que sí, la invitación es para que recuerden, seguimos aquí en nuestros ciclos de formaciones, estamos concentrados en el tema de ciencia abierta
y la invitación es para que entre todos sigamos compartiendo, transformando país a través de estos procesos tan bonitos. Muchísimas gracias a todos, de verdad que es un placer para mí haber compartido con ustedes en el día de hoy. Muy buen, ya casi almuerzo. Muchas Hasta gracias, luego. Pilar. Ya paso por él. Chao, chao.